Bien, primer informe especial. Brasil, estado de situación, elecciones en octubre, campaña electoral por estas horas, por estos días, por estas semanas y de acá a los próximos 2 meses. Las encuestas lo están dando ganador a Inácio Lula da Silva. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Bolsonaro, continúa agitando la posibilidad de un fraude. Informe especial y ya analizamos la situación en Brasil. A menos de 3 meses de unas elecciones cruciales para toda la región, Brasil atraviesa una campaña tensa. Hace una semana, el presidente Jair Bolsonaro lanzó formalmente su candidatura a la reelección, con fuertes críticas a su principal rival, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, al que acusó de querer cercenar libertades si vuelve al poder en los comicios del 2 de octubre próximo. Pero lo que más enciende las alarmas es su constante y violento cuestionamiento al Supremo Tribunal Federal en su intento por agitar un posible fraude electoral si es que pierde en las urnas. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com seu candidato. Sin pruebas, y pese a que es el mismo sistema por el que fue elegido presidente en 2018, hace 2 semanas, denunció una supuesta falta de confiabilidad de los comicios electrónicos ante 40 embajadores extranjeros, donde también reclamó la participación de las Fuerzas Armadas en el recuento de los votos y volvió a criticar a las autoridades electorales. El ejército está de nuestro lado, alardeó luego ante sus seguidores durante el lanzamiento de su candidatura. Días después, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió a las Fuerzas Armadas de Brasil que respeten la democracia y que se mantengan bajo un firme control civil. Now, credible deterrence demands military and security forces that are ready and capable and under firm civilian control. And it demands defense ministries that serve their citizens transparently and without corruption. La oposición y sus críticos sospechan que el presidente busca sembrar dudas al estilo Donald Trump en Estados Unidos para cuestionar el resultado si pierde ante Lula. También hay temores de que se intensifique la violencia en los próximos tramos de la campaña, luego del antecedente del asesinato de un dirigente del Partido de los Trabajadores de Foz do Iguazú a manos de un fanático de Bolsonaro. Un crimen que desnuda el nivel de virulencia con que se agita la rivalidad ante las elecciones próximas. Tras ese asesinato, la cantante e influencer brasileña Anitta anunció que votará por Lula en octubre. Nunca votei no Lula, nunca votei no PT. La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca lo fui. Pero este año estoy con Lula, escribió Anitta en su cuenta de Twitter y puso a disposición sus redes sociales con millones de seguidores para hacer campaña por el expresidente y líder del PT. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto, mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Nós não temos que aceitar a provocação. Se alguém provocar vocês, mande ele morder o próprio rabo e não brigue. Vão para casa cuidar da família. É essa lição de moral que nós temos que dar. En ese contexto, Lula da Silva sigue superando en intención de votos al actual mandatario y candidato del Partido Liberal, aunque su ventaja es la menor en 13 meses, según la última encuesta divulgada el lunes pasado por el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas de Brasil. Los nuevos datos ponen a Lula con un 44% de apoyo frente al 35% de Bolsonaro, lo que implica una distancia de 9 puntos, 2 por debajo de los 11 que tenía en junio. En tercer lugar, se ubica Ciro Gomes, con un 9%,
Se trata de un ex aliado del PT que todavía no tiene compañero de fórmula ni el respaldo de otros partidos, pero cuyos votos, según los sondeos, podrían ser determinantes en una eventual segunda vuelta. Ese escenario es viable si el 2 de octubre ningún candidato obtiene más del 50% de los votos. En ese caso, habrá balotaje el 30 de ese mismo mes y, según al menos una encuesta, resultaría en un contundente triunfo de Lula, con 17 puntos de ventaja sobre el actual presidente. El reloj electoral ya está en marcha y todas las miradas apuntan al gigante sudamericano. Lógicamente, todas las expectativas por la elección presidencial clave histórica que se viene en Brasil en el mes de octubre. Pero hay una cuestión en Brasil que no pasa inadvertida para nada y no es un dato menor y tiene que ver con la tenencia de armas. Rápidamente, a ver, vamos a graficar qué está sucediendo en el país vecino con la tenencia de armas de fuego. Deben ser registradas, la edad mínima para poseerlas es de 25, se requiere pasar una prueba de aptitud mental. Este dato, a ver, habría entre 14 y 17 millones de armas de fuego. En Brasil, 9 millones estarían sin registrar. Leticia, hacemos un punto acá, ¿no? Sí, se da, hay que explicar, en un contexto en el cual, desde el momento en el que llegó Jair Bolsonaro, con la idea de, digamos, sacar toda limitación o lo que más pueda, ¿no?, para el acceso a las armas. De hecho, durante su gestión ha presentado varias normas, decenas, diría, de normas en ese sentido y 2 proyectos de ley en esta línea que planteaba. Y bajo un lema, si se quiere, que me parece clave, que explica mucho el temor que hay, sobre todo de cara a las elecciones del 2 de octubre, porque lo que Bolsonaro plantea es: necesitamos las armas, que la sociedad esté armada para la defensa de lo que sería, digamos, defensa propia o ante algún delito común. Pero lo plantea por ese lado y también sostiene que además es una herramienta para defender la seguridad nacional, o sea, armar a la sociedad civil para defender la seguridad nacional. Y acá me parece que es lo que después vamos a desarrollar más, el tema de la elección en sí, pero que me parece que es el gran temor que se genera, ¿no?, al hablar de armar a la sociedad para defender la seguridad, cuando viene denunciando fraude, o que va a haber un fraude el 2 de octubre próximo. Tenemos más gráficos de la tenencia de armas en Brasil, que sucedió antes de la asunción justamente de Bolsonaro y que pasó después. Allí lo tenemos, 2018, antes de asumir Bolsonaro, personas con registro de autorización para armas era de 117.500, es decir, 56 cada 100.000 habitantes poseía un arma. 2019 a 2022, presidencia de Bolsonaro, tenencia de armas en manos de civiles aumentó un 474%. Existen 673.800 registros de armas de fuego en Brasil. De cada 100.000 brasileros, 314 tienen autorización. En 2018 era de 56 cada 100.000 habitantes. Asesinatos de 58.000 en 2007 a 41.069 en 2021. Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, 18,5 en 2021. Altísimo este número. De hecho, Pablo, al menos 2 cuestiones para sumar. Por un lado, un artículo que publicó Fola de San Pablo esta semana, que publicaba un informe, un estudio muy interesante, porque se veía en qué estados eran los mayores pedidos para acceder a las armas. Y bueno, el resultado es que en los estados donde ganó mayoritariamente Bolsonaro, es en los estados donde más hay este pedido, digamos. Algo que también pasa o se encuentra en Estados Unidos, ¿no?, cuando vemos esa postura histórica del Partido Republicano y también cómo se ve claramente quienes están a favor de, digamos, flexibilizar justamente los pedidos para acceder a un arma. Bueno, en el caso de Brasil se nota de forma muy clara también en los seguidores de Bolsonaro. Y por otro lado, si bien es interesante el dato porque dice que los asesinatos bajaron, descendieron con armas de fuego, eso es una realidad de los últimos años de Brasil, sí sigue teniendo, Pablo, una de las tasas de homicidio. No, bueno, es altísima. Altísima, claro, Si lo comparamos con Centroamérica, que llega a tener incluso hasta 30, pero son las tasas de homicidios más altas a nivel mundial, a excepción creo que de Sudáfrica, la gran mayoría es Centroamérica, México. Si lo comparamos con la Argentina, estamos un poquito más arriba del 5, es decir, que la tasa de homicidios sigue siendo muy alta y además esto es hasta el 2021. Bueno, lo que estamos viendo 18,5 en 2021 cada 100.000 habitantes. Exactamente, y lo que estamos viendo es hasta el año pasado, digo, ahora todo esto que, esta mayor facilidad para acceder
acceder a las armas, bueno, quizás podemos ver otros resultados también en los próximos meses. Bueno, años. sin dudas, elecciones en Brasil. Comenzamos a analizar lo que podría suceder en el país vecino. 50 más un voto se necesita para ganar en primera vuelta. Salvo una encuesta, como decía Leticia Eber Alejandra, le está dando ganador en primera vuelta a Ignacio Lula da Silva. Obviamente no es fácil ganar en primera vuelta en Brasil, sobre todo por la envergadura y la cantidad de votos que tenés que tener para poder proclamarte presidente en la primera vuelta. Las otras encuestas indican que habría una segunda vuelta electoral con un amplio triunfo, sí, allí, en el balotaje de Ignacio Lula da Silva. Sí, todo indicaría que va a haber segunda vuelta. La ventaja de Lula es aparentemente importante. De entre los 40 y los 45 puntos se está ubicando desde los últimos meses. Bolsonaro entre los 30 y 35 puntos. Y se esperaría entonces una victoria contundente en segunda vuelta. Yo creo que la pregunta, y que también la abro un poco a que conversemos con las colegas, tiene que ver con esta postura que cada vez se endurece y se clarifica más desde la presidencia, desde el gobierno de Bolsonaro, en torno a la posibilidad de un no reconocimiento de los resultados electorales. Exacto. Venimos viendo las tensiones con el Supremo Tribunal Federal que viene manteniendo Bolsonaro, que vienen manteniendo también, y pondría un punto acá también como un dato no menor, las Fuerzas Armadas. Voy a recordar una entrevista que hace una semana, un poquito más de una semana, tuvo el vicepresidente actual de Bolsonaro, Hamilton Mourão, con la revista Bella, donde justamente decía, por un lado, fustigaba al Supremo Tribunal Federal, con quien Bolsonaro entonces sostiene un conflicto porque justamente pretende una intervención de sectores de las Fuerzas Armadas para regular los comicios, y al mismo tiempo declaraba que él podía dar fe de que en las Fuerzas Armadas brasileñas Lula era una persona no respetada. Es decir, así mostrando las cartas un poco de la estrategia que se avecina, ¿no? Me parece que es un tema a considerar. Interesante la carta que se publicó esta semana, principalmente promocionada o impulsada por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que contó con la firma de un sector muy importante del poder económico, una carta también muy importante porque alertaba contra la ruptura del orden constitucional. ¿Y por qué es importante? No porque el poder económico esté en contra de la ruptura del orden constitucional, porque de hecho uno de los firmantes, para dar un ejemplo, fue FIES, que es una corporación empresaria, bueno, la más importante de América Latina, diría ya, ni siquiera de Brasil, que fue fundamental para el golpe contra Dilma. Digo, hablamos de ruptura del orden constitucional, de un poder económico que apoyó un golpe hace algunos años, que estaba en contra de Lula, en contra del PT, pero hoy se está ubicando en un lugar en donde, evidentemente sin nombrarlo, pero están en contra de estas diatribas autoritarias de Bolsonaro. De hecho, nombran en la carta frases como alerta de antidemocrática, de autoritarismo, de que está en riesgo la institución democrática en Brasil. Bueno, y no estamos hablando de un sector menor, ¿no? Aparte hablamos de algunas multinacionales, por ejemplo, Votorantim, que es una multinacional cementera. Hablamos también de Clabin, que es una multinacional celulosa. Bueno, todo un bancos, sector del... ¿no? El sistema bancario, digamos. Exacto, el ex presidente del Banco Central del Banco de Enrique Cardoso, el ex, también, bueno, el representante de Itaú, el ex Credit Suisse. O sea, estamos hablando de un sector muy importante económico que hoy por hoy está apoyando implícitamente a Lula y en contra de Bolsonaro. Y eso es un cambio en relación a su comportamiento en los últimos años, ¿no? Y en relación a la posibilidad de un posible fraude, como plantea Bolsonaro, generalmente el posible fraude en la elección, ¿quién lo plantea siempre? La oposición. Claro. Nunca es planteado del oficialismo. Y menos después de haber ganado Pero claro, él mismo con este sistema, recordemos las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde la década del 90 y por la cual Bolsonaro llegó al poder sin ningún tipo de denuncia. Y además, como lo decís, Pablo, quien suele denunciar es la oposición. Es raro que el oficialismo esté allí alertando la posibilidad de un fraude. Bueno, quien estuvo en la República Argentina encabezó una gira por Sudamérica es la vicepresidenta electa de Colombia. Estamos hablando de Francia Márquez. Estuvo en Brasil, allí estuvo con Lula da Silva. Estuvo en Chile, estuvo con el presidente Boric y también estuvo en la Argentina con el presidente Alberto Fernández. Desafíos muchos, ¿no? Para este nuevo gobierno que está a punto de asumir en Colombia y un desafío también para la vicepresidenta electa por algunas cuestiones que ha planteado en la campaña y ahora las tiene que poner en práctica, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, la propia Francia Márquez dijo que el primer objetivo va a ser llevar la paz a Colombia. Bueno, de hecho, ella decía que había quedado sorprendida en el momento en el que hacía la campaña, cómo los colombianos y las colombianas dejaban incluso de lado cuestiones económicas u otro tipo de cuestiones que son, digamos, generalmente las principales demandas para pedir la paz, ¿no? Eso fue el primer objetivo que dijo que va a tener. Y por supuesto genera muchísima expectativa, lo venimos contando y es válido recordar, Francia Márquez, activista ambiental, mujer, y esto también hay que decirlo porque son poquísimas las mujeres mandatarias en todo el mundo, y además, por supuesto, afrodescendiente. Y en Colombia, ¿no? Y en Colombia sobre todo. Y en Colombia, por eso es histórica su llegada, así que por ende también genera muchísimas expectativas lo que puede hacer a partir del 7 de agosto. Bien, hacemos la primera pausa, ¿les parece? Félix Taylor le adelanta lo que estaremos analizando en 2 minutos luego de la pausa. Ya estamos, vamos.